Cuando el Espíritu Santo nos enseña de Jesús, el Espíritu Santo produce a Jesús dentro de nosotros. Produce la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. El Espíritu Santo produce el carácter de Cristo dentro de nosotros. La vida, la obra, el ministerio y la persona de Jesús dentro de nosotros. Para que la nueva identidad de Cristo Jesús en nuestra vida se establezca, el ego tiene que romperse. Tiene que haber un rompimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. El ego tiene que ser suprimido. El buen carácter hace que alguien se vuelva muy confiable para Dios. Y cuando tú te vuelves confiable para Dios, Dios te va a entregar llaves, Dios te va a entregar ministerio, Dios te va a entregar multitudes, Dios te va a entregar unción, Dios te va a entregar riqueza, Dios te va a entregar cosas grandes. ¿Cuántos pueden dar un aplauso bien fuerte al Espíritu Santo? Vamos, denle ese aplauso bien fuerte. Aplauda por encima de su cabeza hasta que se le calienten las manos. Es para el Espíritu Santo. Denle ese aplauso bien fuerte. El Espíritu Santo hace muchas cosas. Y algunos se preguntarán por qué es tan importante el Espíritu Santo para nuestra fe. Entre todas las cosas que hace el Espíritu Santo, las más relevantes giran en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dijo que el Espíritu Santo iba a hacer tres cosas que giraban en torno a Él. Número uno, Él os enseñará todas las cosas. Hablando de la persona de Jesús. O sea que el Espíritu Santo nos enseña de Jesús. Jesús, hablando de sí mismo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si Jesús es el camino para ir al Padre, nace entonces una pregunta: ¿quién es el camino para ir a Jesús? Y la respuesta es muy sencilla: el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo sería imposible creer en Jesús. Sería imposible que fuéramos cristianos. Por eso, si tú y yo queremos conocer a Jesús, el Espíritu Santo te va a ayudar. Dale ese aplauso bien fuerte. Vamos, dáselo. Y enseñar va más allá de vaciar conocimientos. La palabra enseñar en el original se traduce como producir dentro. O sea que cuando el Espíritu Santo nos enseña de Jesús, el Espíritu Santo produce a Jesús dentro de nosotros. Produce la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. El Espíritu Santo produce el carácter de Cristo dentro de nosotros. La vida, la obra, el ministerio y la persona de Jesús dentro de nosotros. Cuando nos dejamos distraer por las añadiduras del reino y nos desenfocamos, el Espíritu Santo viene y nos recuerda a Jesús. Y por eso Jesús dijo: Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. O sea que el Espíritu Santo coloca a Jesús en el centro. Jesús es nuestro centro. Si no fuera por Jesús, no seríamos cristianos.
Si no fuera por Jesús, esta iglesia no sería cristiana. Pero a veces nos desenfocamos y el Espíritu Santo nos recuerda a Jesús y lo coloca en el centro de nuestra fe y de nuestra historia. Pero también dijo el Señor Jesucristo: Él dará testimonio de mí. Y esa palabra testimonio no es recordar una enseñanza, una historia o una fábula. La palabra testimonio en ese texto se traduce como comprobación, demostración. Si no demuestras lo que predicas, tu testimonio carece de contundencia. O sea que el Espíritu Santo nos demuestra que Jesús está vivo, que Él todavía sana, Él todavía libera, Él todavía restaura, Él tiene el poder para arrancar el cáncer. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor, porque esta casa es una casa donde el testimonio del Espíritu Santo es real y evidente. Y algo que he podido aprender con el paso de los años es que un milagro predica más que 1000 sermones. Mire a la persona que está al lado suyo, dígale: un milagro, una sanidad, una liberación, una demostración de poder, una manifestación sobrenatural predica más que 1000 sermones. Oh, aquí está el Espíritu Santo. Denle ese aplauso bien fuerte al Espíritu Santo. Déselo. Vamos, déselo con fuerza, déselo. Hoy quiero hablarte de la unción del carácter. La unción del carácter. Yo tengo 46 años de edad, 20 años de casado, 2 hermosas hijas. Mi hija mayor se llama Sara, tiene 18 años, ya está en la universidad, está en el 3er semestre de Derecho, estudiando para ser abogada, pero magistrada de la República de Colombia. Gabriela tiene 14 años, la bebé de la casa. Pero yo fui ungido por el Espíritu Santo cuando apenas tenía 20 años. Tengo 46. O sea que tengo 26 años de ministerio. Pero hace 20 años fui ungido por el Espíritu Santo. Y fue ungido después de mucha búsqueda. Horas de búsqueda, días de búsqueda, semanas de búsqueda, meses de búsqueda, ayunos, vigilias, mucha búsqueda del Espíritu Santo. Porque dice la palabra: el que me busca, me encuentra. Buscadme y viviréis. Y yo comencé a meterme en las aguas profundas a buscar al Espíritu Santo. Y cuando tenía 20 años en Cali, Colombia, a las 5 de la mañana, un domingo, el Espíritu Santo me ungió. Tuve un éxtasis, una experiencia sobrenatural. Yo estaba de rodillas y de repente enfrente de mí hubo como una gran luz y se abrió como una ventana y había una nube muy iluminada y un rayo de luz al fondo. Y de repente brotó la mano del Espíritu Santo y salió de aquella nube y de aquella ventana y tocó la palma de mis manos. Y mis manos quedaron ungidas, quedaron llenas de un aceite escarchado como de oro. Fui ungido a los 20 años de edad. Y después de que el Espíritu Santo me ungió, todo cambió. Mira a la persona que está al lado tuyo y dígale: todo comienza después de la unción del Espíritu Santo. Si la unción del Espíritu Santo no pasa, nada. Yo era maestro de niños de escuela dominical en mi iglesia.
Y ese día quedé ungido por el Espíritu Santo. Y yo llegué a la iglesia. El culto de escuela dominical comenzaba a las 8 de la mañana. Los maestros teníamos que llegar a las 7 de la mañana para organizar el salón. Yo llegué a las 7 de la mañana, pero el Espíritu Santo me había ungido a las 5 de la mañana. Comencé a barrer, a trapear, a organizar las sillas, a preparar el tablero. En aquel entonces las clases eran con tiza, el borrador. Tenía todo listo para recibir a los niños. Y los niños llegaron a las 8 de la mañana. Y cuando los niños llegaron, yo le dije a los niños: niños, colóquense en pie y levanten las manos, cierren los ojos. Y cuando ellos levantaron las manos y cerraron los ojos, yo dije: Espíritu Santo, tócalos. Y yo soplé sobre los niños. Y cuando soplé sobre los niños, cayeron al suelo bajo la unción del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Dale ese aplauso al Señor. La directora de escuela dominical fue y buscó al pastor. Pastor, algo extraño está pasando en la clase de David Silvestre. Cuando llegó el pastor: ¿qué pasó? Y yo le dije: no. Yo estaba asustado. Y me dijo: hijo, lo que pasó con los jóvenes, ahora quiero que lo que pasó con los niños, ahora quiero que pase con el culto de jóvenes. Yo no tenía instituto bíblico, yo no tenía credenciales, yo no sabía nada, pero estaba ungido por el Espíritu Santo. 800 jóvenes. Jóvenes, levanten las manos. Levantaron las manos. Tócalos, Espíritu Santo. Cayeron bajo la unción. Hijo, ahora quiero que lo hagas con toda la iglesia, 2000 personas. Y volvió a repetirse. Mi pastor era superintendente de un distrito del concilio. Entonces me comenzó a enviar a todas las iglesias del concilio. De allí vinieron ciudades. De allí comenzaron a venir plazas públicas. La gente ya no cabía en las iglesias. Vinieron coliseos, vinieron arenas, vinieron estadios. 10,000 personas, 20,000 personas, 40,000 personas, 50,000 personas. Y a partir de ese momento me la pasaba predicando de estadio en estadio. Multitudes, sanidades, liberaciones. La unción va a traer muchas cosas. Dile eso al que está al lado tuyo. Dile: la unción va a traer muchas cosas. La unción atrae multitudes. La unción atrae los milagros. Pero la unción también va a traer finanzas. La unción te va a hacer conocido. La unción da fama. La unción da reconocimiento. Pero todo eso había comenzado a suceder en mi vida cuando apenas tenía 20 añitos. A la edad de 20 años ya movía 50,000 personas. A la edad de 20 años ya estaba recorriendo ciudades y naciones. Pero escúchame algo. A pesar de que fui ungido a temprana edad, tenía un gran vacío en mi vida. Y tenía un vacío de algo que se llama carácter. Tenía la unción, pero no tenía carácter. Fui más allá de mi nivel de carácter. Y cuando vamos más allá del nivel del carácter, nos convertimos en malos mayordomos de lo que Dios nos entrega. Por eso escucha esto: unción sin carácter es un desastre. Dones sin carácter es un desastre.
Carisma sin carácter es un desastre. Liderazgo sin carácter es un desastre. Ministerio, llamado sin carácter es un desastre. Y aprendí que para arrancar cosas solo necesitas talento y habilidad. Solo necesitas capacidad, destreza y dones. Pero para sostener lo que Dios te está confiando, necesitas. Tóquele el hombro a la persona que está al lado suyo y dígale: para arrancar no necesitas mucho, pero para sostener lo que iniciaste, lo que comenzaste, lo que emprendiste, lo que Dios te confió, vas a necesitar para sostener una vida de pareja. Vas a necesitar carácter. Para sostener un hogar vas a necesitar carácter. Para sostener a tus hijos vas a necesitar carácter. Para sostener un gran ministerio vas a necesitar carácter. Para poder sostener el emprendimiento, la empresa, el negocio, la profesión, la riqueza que Dios te va a entregar, vas a necesitar carácter. Y no podemos darnos el lujo de ir más allá de nuestro nivel de carácter. Entonces, por eso nosotros, mis amados, ya después de tantos años, imagínense, si yo hace 26 años hubiese escuchado esta prédica, yo creo que estaría en unos niveles impresionantes. Dios me ha bendecido, pero estaría en otros niveles. Porque dile al que está al otro tuyo: porque hay niveles de niveles y hay códigos de códigos. Mira al que está al otro lado suyo, dígale: hay niveles de niveles y hay códigos de códigos. Y vengo cargado de palabra para ti en esta mañana. Dios tiene para ti alturas. Dios no te ha llamado a cosas pequeñas. Él te ha llamado a cosas grandes. Dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño de tu Dios. Si tus sueños son pequeños, tu Dios es pequeño. Si tus sueños son grandes, tu Dios es grande. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Dáselo, dáselo, dáselo. Entonces, el tener unción pero no tener carácter me pasó la factura. Me volví arrogante, me volví prepotente, me volví narcisista. Y después, con más tiempo, le contaré muchos testimonios. Pero el gran consejo que yo te puedo dar, iglesia, en esta mañana, desde la trayectoria, 26 años de ministerio ya, después de haber recorrido muchas naciones, de haber ministrado en muchos lugares, de haber manejado tantas multitudes, de haber visto tantos milagros, tantas liberaciones, te voy a decir algo, y te lo digo de corazón a corazón, y te lo digo con mucho amor y respeto: prioriza en tu vida el carácter. Mira a la persona que está al lado tuyo, dile: prioriza en tu vida el carácter. ¿Cuántos vamos a priorizar el carácter? Diga conmigo: carácter primero, dones después. Diga conmigo: carácter primero. Diga: unción después, pero primero el carácter. Cuando nosotros estudiamos la palabra carácter, tenemos que entender cosas importantes. Mira, el carácter, a diferencia del temperamento, se forma. El temperamento se hereda, el carácter se forja. Cuando nosotros hablamos de carácter, la palabra carácter es una palabra griega, de origen griego, y es la palabra griega karatein. Y la palabra karatein significa marca profunda.
Entonces, etimológicamente, carácter más que dureza, carácter significa profundidad. Profundidad, marca profunda. O sea que una persona que tiene carácter es una persona que profundamente ha sido marcado por el Espíritu Santo, por la poderosa obra del Espíritu Santo. No sé si en alguna ocasión usted ha escuchado la frase o la expresión el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el Espíritu Santo el que lo produce dentro de nosotros. Y el carácter de Cristo tiene que ser entendido como la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo no solo trae lenguas, sino que la llenura del Espíritu Santo produce el carácter de Cristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos y diga: yo quiero ser como Cristo. Yo quiero tener el carácter de Cristo. ¿Y por qué quiero tener el carácter de Cristo? Porque Jesús fue tentado en todo y no pecó. O sea que cuando una persona tiene el carácter de Cristo, es una persona que va a vencer sobre la tentación. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte al Señor? Vencerá sobre la tentación, sobre el pecado, sobre la mundanalidad. Jesús fue probado en todo, pero no claudicó. Fue obediente hasta la cruz. ¿Cuántos queremos ser obedientes? Jesús fue ofendido, pero la ofensa no lo llenó de amargura y de resentimiento. La ofensa le enseñó el poder del perdón. Y él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Levante sus manos y diga: yo quiero tener el carácter de Cristo. Entonces la palabra carácter, kratein, marca profunda. Carácter no es dureza, carácter es profundidad. Pero esta palabra originalmente fue usada por los ganaderos griegos. Cuando iban a marcar una res, un animal, el ganado, ellos tomaban un metal y lo sometían a altas temperaturas, y cuando estaba el rojo vivo lo colocaban sobre la piel del animal. Y ese metal candente no solo dejaba una huella a nivel capilar, sino que penetraba la dermis, la piel del ganado, y quedaba una marca profunda. ¿Cuántos queremos tener esa marca profunda del fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros? Vamos a darle ese aplauso al Señor. Y esa marca que el ganadero hacía sobre el ganado establecía una nueva identidad. En otras palabras, cuando nosotros hablamos del carácter de Cristo, del carácter del cristiano, estamos hablando de que el fuego del Espíritu Santo, la obra interior del Espíritu Santo en nuestra vida, produce esa nueva identidad en Cristo Jesús. Ya no me debo a mí mismo, sino que ahora me debo a Cristo. Porque el carácter de Cristo ha sido improntado y ha sido forjado dentro de mí. Cuando nosotros vamos a la Biblia y hablamos del carácter, carácter tiene que ver con muchas cosas en la Biblia. Carácter tiene que ver con renovación. Carácter tiene que ver con elección y decisión. Carácter tiene que ver con el fruto del Espíritu. Carácter tiene que ver con una nueva identidad en Cristo Jesús. Pero déjeme estacionarme un momento en este concepto poderoso. Y es que carácter tiene que ver con quebrantamiento. Diga conmigo: quebrantamiento. Vamos, diga conmigo: quebrantamiento. Y la gran pregunta es: pastor, ¿pero por qué el carácter tiene que ver con quebrantamiento? Por una sencilla razón: porque hay algo dentro de nosotros que se tiene que quebrar. Como cuando la oliva es sometida a toneladas de presión en una prensa, y luego de que se parte interiormente la oliva y se libera el aceite de oliva extra virgen, así nosotros tenemos que ser quebrantados
para que se libere el mejor aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que se tiene que quebrar dentro de nosotros? Diga conmigo, el ego. Vamos, dile a la persona que está al otro lado, dile, el ego tiene que ser quebrantado. Porque el ego dentro de nosotros se estructura a partir de la naturaleza caída. Se estructura a partir de esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que consolida el ego. Eso está dentro del ego. Pero para que el carácter de Cristo, para que la nueva identidad de Cristo Jesús en nuestra vida se establezca, el ego tiene que romperse. Tiene que haber un rompimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. El ego tiene que ser suprimido. Vamos, levante sus manos en el nombre del Señor Jesucristo y dígale, precioso Espíritu Santo, lo que tengas que hacer para quebrantar mi ego, hazlo, porque yo quiero mi nueva identidad en Cristo Jesús. Vamos, denle ese aplauso al Señor, dáselo, dáselo. Ahora, cuando el ego dentro de nosotros es quebrantado, se parte, entonces comienza a aflorar un aceite. Cuando la oliva se parte, se libera un aceite de oliva extra virgen. Pero ¿qué es lo que se libera en nosotros cuando el ego es quebrantado? Se liberan varias cosas. Lo primero que comienza a liberarse dentro de nosotros se llama la santidad. Una persona que no ha sido quebrantada difícilmente va a llevar una vida de santidad en Cristo Jesús. Si una persona lleva una vida religiosa, pero es una persona que todavía le gustan las cosas del mundo, todavía le gustan los placeres de la carne, todavía está en la chuleta, en la carne, eso habla de que la persona no ha sido quebrantada. Porque cuando una persona ha sido quebrantada, se libera el aceite de la santidad. ¿Cuántos queremos que ese aceite se libere en nosotros? El segundo aceite que se libera en nosotros se llama el aceite de la obediencia perfecta. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Prestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuántos quieren desarrollar autoridad para echar fuera demonios? ¿Cuántos quieren tener autoridad para hacer guerra espiritual? Necesitas algo que se llama obediencia perfecta. Porque la obediencia perfecta te habilita en el nivel de autoridad espiritual para castigar toda desobediencia. Si no tienes obediencia perfecta, no vas a tener la autoridad espiritual para castigar toda desobediencia. En otras palabras, no hay autoridad para reprender demonios, no hay autoridad para hacer guerra espiritual, no hay autoridad para hollar serpientes y escorpiones, no hay autoridad para deshacer las obras del diablo. Pero cuando una persona desarrolla obediencia perfecta, a causa de que se ha dispuesto para ser quebrantado por el Espíritu Santo, entonces esa persona desarrolla el nivel de autoridad espiritual que espiritualmente va a ser reconocido. Escuche esto, escucha esto. Hay personas que el cielo no los reconoce. En la tierra entretienen a los hombres y el infierno se burla de ellos. Pero cuando una persona tiene obediencia perfecta, el cielo lo reconoce. En la tierra establecen el reino de los cielos y el infierno les tiene miedo. Vamos, dile al que está al lado tuyo, te conviene desarrollar una vida de obediencia perfecta. Vamos, dile al que está al lado tuyo, obediencia perfecta. Ahora,
El quebrantamiento libera santidad. El quebrantamiento libera obediencia perfecta. Pero el quebrantamiento libera algo muy poderoso. Y la Biblia nos habla de eso. Vaya conmigo a la Biblia. La Biblia, vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15 dice la escritura: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y está hablando Dios en primera persona y dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Además de santidad, además de obediencia perfecta, el quebrantamiento productor de carácter va a liberar un aceite que se llama humildad. ¿Cómo se llama? Y humildad no es pobreza. ¿Quién te dijo eso? Humildad no es ruina. Humildad no es miseria. Humildad no es vivir arrastrado. Eso no es humildad. ¿Sabe qué significa en la Biblia humildad? La palabra humildad en la Biblia significa enseñable, instruible, corregible, moldeable. La palabra humildad significa mentalidad de aprendiz, mentalidad de principiante. La palabra humildad significa discípulo. ¿Dónde están los humildes en esta mañana? ¿Hay humildes en este servicio? ¿Hay humildes en este lugar? Si tú eres un humilde, dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Porque cualquiera que quiera entrar al reino de los cielos tiene que hacerse como uno de estos pequeños. Porque los niños son humildes. Los niños quieren aprender. Los niños están asiduos, hambrientos de conocimiento. Y por eso comienzan a preguntar. Y preguntan y preguntan y preguntan y preguntan. Porque son humildes. La humildad de un niño te va a habilitar para lo sobrenatural. Amén. Y hay algo poderoso, mis amados. Y es que cuando Dios ve que una persona ha sido quebrantada, y esa persona, además de santidad y obediencia perfecta, desarrolla humildad, se activa una promesa. Porque Dios dice en los Salmos que Él reserva su amistad íntima para los que le obedecen. Y en el libro del profeta Isaías está diciendo que Dios habita con el humilde. A la persona arrogante Dios la ve de lejos. Pero cuando Dios ve que alguien es humilde, cuando Dios ve que alguien ha sido quebrantado, cuando Dios ve que alguien tiene un buen carácter, esa persona se convierte en alguien muy confiable para Dios. El buen carácter hace que alguien se vuelva muy confiable para Dios. Y cuando tú te vuelves confiable para Dios, Dios te va a entregar llaves, Dios te va a entregar ministerio, Dios te va a entregar multitudes, Dios te va a entregar unción, Dios te va a entregar riqueza, Dios te va a entregar cosas grandes. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Por eso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. O sea, busca primero el carácter de Cristo en tu vida, el fruto del Espíritu. Busca primero esa santidad, esa obediencia perfecta, esa humildad, y te vas a convertir en alguien muy confiable para Dios. Y Dios te va a comenzar a entregar cosas. Vamos, levante sus manos en el nombre del Señor. Yo quiero profetizar que en esta iglesia se va a levantar gente tan confiable a nivel financiero que Dios les va a liberar millones de dólares.
pero serán millones de dólares que Dios les va a liberar. Estoy viendo muchos millones de dólares que Dios va a liberar a muchos de ustedes. Yo no sé si alguien diga eso es para mí. Yo no sé si alguien diga esa palabra es para mí. Hay gente que está aquí a la cual Dios le va a comenzar a girar cheques celestiales. Yo no sé si los quieras recibir. Como que no quieren cheques celestiales, yo sí los quiero. Y hay gente que va a ser tan bendecida en esta iglesia que van a llegar con ofrenda millonaria para comprar terreno, para construirle casa al Señor. Oh, gloria a Dios. Porque Dios va a levantar. Wow. Lo que yo estoy viendo es impresionante. Dios va a levantar gente con tanta riqueza y tanta bendición económica en este ministerio, que vas a tener socios ministeriales. Socios ministeriales. Y no irán donde les alcance. Van a ir donde el Espíritu Santo los envíe. Y Dios va a levantar columnas financieras en esta iglesia, que en sueño, en visión, en revelación, el Espíritu Santo dirá: vayan a un país de Asia y hacer esa cruzada de milagros. Allá va a costar tantos dólares. Y Dios va a dar todo el dinero a través del equipo financiero del ministerio, para que vayan con abundancia a hacer la obra del Señor. Van a tener tantos recursos y tantas finanzas que no tendrán que tener ninguna expectativa financiera donde vayan, porque el ministerio cubrirá todos los gastos de esas cruzadas y de esos viajes misioneros, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Dónde están los socios ministeriales que Dios va a levantar? ¿Dónde están las columnas ministeriales, las columnas financieras que Dios va a levantar en esta casa para bendecir esa obra misionera? Vamos, denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Tóquele el hombro al que está al lado suyo y dígale: no busque el billete. Dígale: busque volverse confiable para Dios. Porque cuando te vuelves confiable para Dios, haga conmigo así, te la va a soltar toda. Se te van a soltar las finanzas. Haga conmigo así y enrama fuerte en el nombre del Señor. Mira al que está al lado tuyo y dile: tienes una cara de millonario que no puedes con ella. Tienes una cara de millonario que no puedes con ella. Harás milagros extraordinarios. Lo que en manos del impío no valía nada, en manos tuyas se va a valorizar. Terrenos, propiedades, empresas, negocios, divisas, cosas grandes se te van a liberar. Porque es que la unción, querido pastor, la unción no solo atrae cosas espirituales, la unción atrae muchas finanzas. No conozco la primera persona ungida que no sea próspera. A quien Dios unge, Dios lo prospera. Vamos, levante sus manos porque yo quiero profetizar. Porque no tendrás lo que te alcanza, tendrás lo que siempre has anhelado. Porque no comprarás el carro que te alcanza y que te toca. Tendrás el carro de la marca que quieres, del año que quieres, del color que quieres, con los accesorios que quieres. No vivirás donde te alcanza y donde te toca.
vas a vivir donde Dios dijo que viven los hijos de un rey. Vamos a darle este aplauso al Señor. Si lo cree, dáselo. Ahora todo eso, mire hermano, todo eso es añadidura. Pero lo más importante, carácter. Vamos, dile al que está al otro, carácter. Ahora, cuando nosotros hablamos de carácter, algunos se preguntarán en esta mañana: Pastor David Silvestre, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo hago para saber si tengo un buen o un mal carácter? Pues bien, hay 4 indicadores que nos revelan si una persona tiene buen o mal carácter. Y esos 4 indicadores son: número 1, solidez interior. Número 2, coherencia. Número 3, dominio propio. Y número 4, integridad. Mire a la persona que está al lado suyo, muéstrele 4 dedos. Y dígale: hay 4 indicadores que te van a revelar si tienes un buen o mal carácter. Número 1, solidez interior. Número 2, coherencia. Número 3, dominio propio. Y número 4, integridad. Comencemos con el primero, solidez interior. Cuando nosotros hablamos de la solidez interior, tenemos que entender algo: que estamos destinados para las alturas, que estamos destinados para la grandeza. Dice la palabra: serás cabeza y no cola. Dice la palabra en Isaías 54:3: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Los planes de Dios para contigo son de bien y no de mal, porque Dios te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y en Cristo siempre hay más. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te lleva de lo menos a lo más, de lo más a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Y porque el diseño de Dios para contigo es más que provisión. Tú estás diseñado para la sobreabundancia del reino de los cielos. Diga conmigo: sobreabundancia. Entonces escucha esto. Escucha esto. Mira, como tú estás diseñado para las alturas y ya entiendes que para arrancar necesitas cosas básicas, pero para sostenerte en las alturas necesitas carácter. Entonces también es necesario que comprendas que a mayor altura, mayor presión. A mayor grandeza, mayor presión. Si yo estoy diseñado para el éxito, si yo estoy diseñado para el progreso, para la sobreabundancia, si Dios me destinó para las alturas, entonces tengo que ser consciente que a mayor altura, mayor presión. En otras palabras, el éxito trae implícito algo que se llama el estrés. ¿Cómo se llama? El estrés. O sea que cuando una persona alcanza éxito, en la altura del éxito, en algún momento va a experimentar estrés. Y si la persona no tiene solidez interior en el carácter, las altas presiones y el estrés de las alturas lo van a desbaratar y lo van a desboronar. ¿Por qué? Por carecer de solidez interior en el carácter. Maxwell cita a un autor que es escritor de un libro llamado El Síndrome del Éxito. Él se llama Stephen Biglas. Stephen Biglas es el decano de la Facultad de Psicología y Psiquiatría de Harvard.
Y él enseña lo siguiente. Él dice que cuando una persona carece de solidez interior en el carácter, dice que en el estrés que genera el éxito, si la persona no tiene solidez en el carácter, se va a desboronar, se va a desbaratar, va a caer. Y dice que las personas que carecen de solidez interior en el carácter tienen 4 tendencias. La primera tendencia, la arrogancia. O sea que cuando una persona no tiene carácter, no tiene solidez interior en el carácter, y la persona medio comienza a tener éxito en algo, ¿qué le va a pasar a esa persona? Se va a volver ¿qué? Arrogante, altivo. Se comienza a creer la última Coca-Cola del desierto, hermano. El pavo real. Se le infla el ego, hermano. Y la persona desarrolla arrogancia. Ahora, si una persona se vuelve arrogante, es un mal indicador, porque la Biblia dice que después de la altivez viene la ¿qué? La caída. Segundo, la segunda tendencia que dice Steven Biglas, que desarrollan las personas que carecen de solidez interior en el carácter, es que se aíslan. Ese narcisismo, esa egolatría les hace pensar que no necesita de los demás. Entonces se vuelve egocéntrico, se aísla en su propio ego. Ese es el síndrome de Narciso, del cual hablan los psicólogos. La tercera tendencia, dice Steven Biglas, que la tercera tendencia de una persona que carece de solidez interior en el carácter es que es una persona que desarrolla algo que se llama búsqueda desmedida de aventura. Búsqueda desmedida de aventura. Bíblicamente, sus pies se vuelven presurosos para correr al mal. Tome sus manos y únjase los pies, por favor. Póngase las manos en los pies y profetice sobre sus pies. Y diga: mis pies no serán presurosos para correr al mal. Diga: mis pies corren a la presencia de Dios, a la santidad, a la integridad, a la obediencia y al temor de Jehová. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Arrogancia, profundo sentimiento de soledad, búsqueda desmedida de aventura. Pero también dice Steven Biglas que la persona que carece de solidez interior en el carácter se va a ver enredado en escándalos de inmoralidad sexual. Y la persona se puede ver enredada en problemas de adulterio, de fornicación y otro tipo de prácticas morales que van en contra de la fe cristiana y de los valores bíblicos. ¿Por qué? Porque carecía de solidez interior en el carácter. Escucha esto, por favor. La guerra espiritual más fuerte que libramos los seres humanos no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Tóquese aquí, por favor. Diga: está en la mente. Pero la mente es un término abstracto. Pero resulta que no solo está en la mente, hay una guerra espiritual a nivel del cerebro. A nivel del cerebro. Resulta que hay una partícula, hay un neurotransmisor, hay una hormona que segrega el cerebro. Esa hormona tiene un lado positivo y un lado negativo. Esa hormona se llama la dopamina. La dopamina es necesaria porque es la que nos impulsa a conquistar cosas. Lo mantiene uno motivado. Haga conmigo así: motivado, activo, activo. O sea, la dopamina es la que hace que tú le metas sangre a las cosas. O sea, te mantiene impulsado a conquistar. Ese es el lado positivo de la dopamina. Pero la dopamina tiene un lado muy negativo. Y es que cuando la dopamina se descontrola, es muy peligrosa. Porque el descontrol de la dopamina hace que esta sustancia secuestre en el cerebro, en el lóbulo prefrontal del cerebro, algo que se llama el circuito del deseo. Y cuando la dopamina secuestra el circuito del deseo,
hace que la persona comience a desarrollar algo que se llaman tendencias obsesivas compulsivas. En otras palabras, la dopamina pervierte los deseos. Los deseos no son malos, los deseos son impulsos naturales, pero cuando la dopamina se descontrola, pervierte el deseo, y el deseo pervertido se convierte en concupiscencia, y la concupiscencia se convierte en pecado. Entonces hay personas que terminan haciendo del pecado un estilo de vida, y las personas comienzan o pueden desarrollar algo que se llaman vicios, adicciones, tendencias obsesivas compulsivas. Cuando la dopamina se descontrola, es tan terrible que las barreras morales no alcanzan para frenar el pecado, no alcanzan para frenar el deseo. Cuando la dopamina se descontrola, inhibe la voluntad de la persona, y aunque la persona hay cosas que no quiere hacer, siempre va terminando haciéndolas. ¿Por qué? Porque el cerebro estresado le pide que le calme en medio del estrés, generándole lo que le conlleva el placer. Cuando yo entendí y vi esto, el Espíritu Santo me regaló este libro. Este libro titula La hormona del pecado, el demonio que secuestra la mente, el diagnóstico para neutralizar la hormona del pecado. Porque no solo necesitamos atacar el pecado a nivel místico, a nivel espiritual, a nivel emocional, sino que necesitamos que el Espíritu Santo ministre lo más profundo de nuestro cerebro y Él pueda controlar la dopamina y hacer que la dopamina vuelva a su cauce. Levanta tus manos en el nombre del Señor Jesucristo, porque yo profetizo que tu dopamina y que tus deseos no serán controlados por los demonios y por el pecado, sino que serán controlados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos, denle ese aplauso bien fuerte. Ahora, pastor, a través de este libro, mi amado, a través de este libro vas a recibir pautas para que tú puedas ayudar a las personas que están llegando al camino del Señor, pero todavía están luchando contra el pecado. Si tú tienes amigos, familiares, o tú mismo estás luchando contra alguna adicción, alguna tendencia obsesiva compulsiva, si la concupiscencia te está ganando la batalla y el deseo malo ya no lo has podido frenar, este libro te va a dar herramientas para que tú puedas luchar. Si tú tienes amigos y familiares que están luchando contra las drogas, contra el alcohol, contra la inmoralidad sexual, contra la vida pecaminosa, contra la adicción a los juegos de azar, este libro le va a ayudar de una manera poderosa. Dele ese aplauso al Señor, por favor. Ahora, este libro lo vas a poder encontrar a la salida. Le decía a los hermanos como testimonio, yo acabo de llegar de Estados Unidos. En Estados Unidos se distribuye este libro en $20, en Colombia en $15, pero usted hoy lo va a poder llevar por solo $10 a la salida. Creo que está en la salida o en la librería. En la librería. En la librería está el libro. Allí lo puedes llevar, lo puedes cancelar en cash o lo puedes llevar a través de Yapi. Levante sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Hoy profetizo conforme a la palabra de Dios que el Espíritu Santo produce el carácter de Cristo en nuestras vidas, y en medio de la tentación Él nos dará la victoria. Vamos, denle ese aplauso bien fuerte al Señor, déselo. Vamos con fuerza. El segundo indicador que me muestra si una persona tiene buen o mal carácter se llama coherencia. La Biblia dice en Jeremías 32:39, y les daré un corazón y un camino. Está hablando de esa coherencia que debe existir entre el pensamiento y la conducta. En una ocasión, un profesor en la universidad, en el aula de clase, le decía a uno de los estudiantes: tus acciones
no me dejan escuchar tus palabras. Una persona carece de coherencia cuando sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Cuando escucha y sabe mucho, pero no lo vive. Cuando no es consecuente con su fe. Una persona carece de coherencia en su carácter cuando es una persona que no soporta la presión. Y al no soportar la presión, eso revela que carece de capacidad de resistencia. Y la Biblia dice en Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigos en el original es mártir, martureo. ¿Y sabe qué significa martureo? Resistencia ante la persecución. Capacidad de resistencia. No solo es proclamación, es capacidad de resistencia ante la persecución. ¿Cuántos quieren tener capacidad de resistencia ante las fuertes presiones? Entonces, cuando una persona carece de coherencia, no soporta la presión, es una persona carente de paciencia. Y nosotros tenemos que tener paciencia en los procesos. Vamos, dile al que está al otro lado, dile paciencia en los procesos. Hay que tener paciencia en el proceso. Y tengo buenas noticias para ti. Tú no estás hecho de hojarasca. Tú no estás hecho de heno. Tú no estás hecho de madera. Tú estás hecho de oro. Oro. Estás hecho de oro. Y el fuego al oro no lo destruye, lo purifica y lo transforma. Del proceso saldrás transformado. Del proceso saldrás purificado. Saldrás maduro. Del proceso no serás endurecido, saldrás fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Vamos a darle ese aplauso bien fuerte al Señor. Y si el proceso te genera alguna herida, tengo buenas noticias. Sanarás. Y lo que en el pasado fue una herida, gracias a la obra del Espíritu Santo, se convertirá en una cicatriz. Y la cicatriz será una marca de guerra. Serán las marcas de que tú eres un procesado. Serán las marcas de que tú has vivido procesos. Y se convertirán en historias poderosas, testimonios poderosos de cómo Dios te ayudó, de cómo Dios te levantó, de cómo Dios te sacó y cómo Dios te llevó a las alturas. Y muchos verán tu gloria, ignorarán tu historia, pero tu historia será la marca de todo lo que Dios hizo para llevarte hasta donde has llegado en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Vamos, dile al que está al lado tuyo, dile: sanarás, 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 sanarás. Las heridas se convertirán en cicatrices. Recordarás lo que pasó, pero ya no te dolerá. Ya no habrá amargura. Oh, ya no habrán traumas, porque Él te ha sanado, Él te ha restaurado, Él te ha levantado. Dale ese aplauso al Señor. Vamos. Cuando una persona carece de coherencia en el carácter, es una persona que desiste. Es una persona que tiene falta de perseverancia. Deja las cosas a medias, deja las cosas botadas, se salta, aborta los procesos. Tú no puedes repetir la historia de tus padres. Tus hijos no crecerán en orfandad.
Tus hijos no crecerán en desamparo. Tú no abandonarás a tus hijos como a ti te abandonaron. Y si por casualidad hay alguna maldición caminando en tu línea familiar, hay palabra profética para ti en esta mañana. Porque dice la Biblia en el libro de Éxodo que yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Estira tus manos en el nombre de Jesús hacia acá. Porque si hay alguna maldición caminando en tu línea familiar, hay promesa de Dios para ti. Y la promesa es que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Tengo buenas noticias para ti. Cuando Dios te visita para sanar, Dios te visita para liberar, Dios te visita para romper, Dios te visita para traer redención, Dios te visita para traer liberación. Cuando Dios te visita, Dios nunca llega con las manos vacías. Él llega con las manos cargadas de milagros. Si hay herencia maldita en tu familia, Él te visitará y la arrancará, la suprimirá, la succionará, y se levantará herencia bendita de tus lomos. Levanta tus manos en el nombre de Jesús, porque yo quiero profetizar que tú eres el escogido de los tuyos, que tú eres el instrumento de rompimiento, sanidad, restauración y liberación. Tú eres el Javes de tu casa. ¡Aleluya! Eres el ilustre. Eres a quien Dios escogió para cambiar la historia de los tuyos. ¡Aleluya! Y los hijos de la vergüenza se convertirán en los hijos de la honra. Yo era el hijo de la vergüenza de mi viejita. Yo era el hijo de la vergüenza de mi vieja. Y ahora soy el ilustre de la casa. Ahora soy el ilustre de la familia. La cola llegó a ser la cabeza. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte al Señor? Oh, gloria a Dios. ¿Dónde están los ilustres? Amén. ¿Dónde están los ilustres? Aleluya. Aleluya. No vas a desistir. La falta de coherencia tiene que ver con falta de esperanza. La falta de coherencia tiene que ver con no amar. Número 3, el tercer indicador que me revela bueno o mal carácter se llama dominio propio. Y dominio propio tiene que ver con control sobre las emociones. Autogobierno. No es que tú controlas las emociones, es que el Espíritu Santo controla tus emociones. Y ya no te moverás por lo que sientes. Ya no harás lo que sientes, harás lo que es correcto. Y lo que es correcto es lo que Dios manda en la palabra, en la Biblia. No serás gobernado por las emociones. Tus emociones no serán volátiles. Gozarás de salud mental. Levanta tus manos en el nombre del Señor. Porque yo quiero orar para que el Espíritu Santo te sane de todo estrés, de toda ansiedad y de toda depresión. Eres sanado en el poderoso nombre de Jesús. Y número 4, el cuarto indicador que me revela bueno o mal carácter se llama integridad. Diga conmigo, integridad. Integridad es que a pesar de las fuertes presiones externas, a pesar de que tú no puedes controlar lo que pasa fuera de ti, tú sí tienes la capacidad por el Espíritu Santo de determinar qué tiene eco dentro de ti. Dile al que está al lado tuyo, serás como el cisne blanco. Los de multimedia, ayúdenme con el cisne blanco, que aquí, el cisne blanco, miren. Ay, ay, qué lindo el cisne blanco. Escucha esto, por favor. Vamos un momento solo con el piano. Escúchame esto, por favor. El cisne blanco. El cisne blanco nunca pierde esa textura. Nunca pierde su color blanco. Siempre
permanece, persiste en él. Pero resulta que el cisne blanco tiene una particularidad. Al cisne blanco le gusta alimentarse en los lagos, en los pozos, en las lagunas fangosas, donde hay barro, hay lodo, donde hay fango, porque allí hay un animalito que hace parte de la ingesta, de la dieta que él consume. Pero aunque el cisne blanco llega volando al lago y se mete en medio del fango, pasa algo. Aunque está en medio del fango y del lodo, haga conmigo así, dígale: el barro le resbala, el fango le resbala, el lodo le resbala. ¿Y sabe por qué le resbala? Por algo muy sencillo. Porque resulta que el cisne blanco, donde la pluma va pegada al cuerpo, allí hay una glándula sebácea que produce aceite. Y la pluma del cisne a toda hora está cubierta de aceite. Es un aceite emoliente e impermeabilizante. ¿Qué significa eso? Que a causa del aceite al cisne el barro le resbala. Vamos, dile al que está al lado tuyo: tú eres como el cisne. Vamos, dile, tú eres como el cisne. El barro te resbala. Ahora, usted y yo no tenemos una glándula sebácea como el cisne, pero tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Tú estás ungido para que la crisis te resbale. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Vamos, colóquese en pie en este momento. Vamos. Levante sus manos, estírelas hacia acá en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, levante sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque estás ungido para que la crisis te resbale. Porque estás ungido para que el pecado te resbale. Porque estás ungido para que la adversidad te resbale. Si alguien se levanta contra ti, si alguien quiere murmurar y hablar contra ti, la unción hará que eso te resbale. Levante sus manos, por favor. Escúcheme esto. Si usted dice en esta mañana: pastor, yo necesito la unción del carácter, yo necesito que Dios me ayude en mi carácter. Si tú dices: reconozco que tengo problemas de carácter, pero no se me va a convertir en eso en un argumento para desanimarme, sino todo lo contrario, se me va a convertir en un desafío para buscar la gloria de Dios. Yo quiero pedirle que levante sus manos en el nombre de Jesús y me regale un minuto. Yo quiero orar por usted. Y si usted quiere que Dios le ayude en sus temas de carácter, cuando yo cuente 3, venga aquí al altar. Levanta tus manos. Precioso Espíritu Santo, quiero pedirte que a la cuenta de 3 los toques con esa unción productora de carácter. 1, 2 y 3. Fluye ese fuego en el nombre de Jesús. Fluye ese fuego en el nombre de Jesús. Pero llegó el momento que tuve un encuentro con el que me levantó, y ese que me levantó hoy te levanta a ti. Ese que me sanó hoy te sana a ti. Ese que podía ser el señalado de la familia, que es la oveja negra, hoy lo convirtió en un pastor. Pero no fuera nada si no tuviese un encuentro con el mejor Padre de todos los tiempos, y su nombre es Jesucristo. Hoy el Padre está a una puerta. Hoy el Padre está tocando tu corazón. Hoy el Padre te quiere decir: hijo mío, dependes de mí. Voy a levantar a tu casa, voy a levantar a tu familia, voy a romper con las maldiciones generacionales. Levanta tus manos. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Tus hijos serán herencia de Dios. No importa lo que han dicho las personas. Has pensado que no tienes propósito en esta vida. Has pensado que los recursos se han agotado. Pero hoy vengo a decirte, como un hijo que vio la luz al final, ese no será tu fin. Ese no será tu fin.
Puede que sea lo que estás viendo en el momento, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y puede que no estés viendo tu familia restaurada, puede que no estés viendo tu matrimonio restaurado, puede que hay muchas cosas que estén colapsando en tu interior. Pero quiero decirte que después que Dios sacó a José, lo llevó al palacio y se cumplió el propósito del llamamiento de José. Hoy oro para que tu propósito se cumpla. Hoy oro para que puedas echar raíces en la profundidad de Dios. No se trata de ser perfecto, se trata de buscar al perfecto que es Jesucristo de Nazaret. Y oro para que Dios te bendiga en todo. Oro para que la bendición de Abraham, para que la bendición de Isaac, para que la bendición de Jacob te toque en esta hora, para que se abran puertas que estuvieron cerradas, para que se rompan cerrojos que estuvieron con candados en tu vida espiritual. Y en esta hora, hoy Dios atrae tu corazón a su presencia. Hoy Dios atrae tu corazón a vivir en Él. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dice que Jesús se detuvo a observar. Dile al que tienes al lado: Jesús se detuvo a observar. Y dice que Jesús estaba, Mohamed, observando a la gente rica, gente con mucho dinero. Y dice que él estaba observando a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Dile al que tienes al lado: Jesús te ve. Y dice que también, dentro que él estaba haciendo el recorrido y mirando lo que estaba sucediendo, él observó a una viuda. Le llamó mucho la atención porque dice que cuando vio a la viuda, y dice que la viuda era rica o pobre. ¿Cómo era la viuda? Pobre. Era una viuda pobre. Y dice que ella se levantó y echaba 2 monedas, solamente 2 monedas de muy poco valor. Dice que Jesús dice: les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Ay, 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 se me fueron 10. De lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Dios mío, ¿cuántos reciben esa palabra? Al Señor, dale lo que es del Señor. Lo que es su ofrenda es lo que sale de tu corazón. ¿Qué estás sembrando hoy? Porque no solamente se trata de sembrar en dinero, también se trata de sembrar en acción. Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Levanta tu celular en alto. Si estás sembrando en banca en línea, si estás sembrando por Yapi, hoy siembra algo diferente. Hoy dile: Señor, yo quiero sembrar por mí. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Yo quiero vivir una vida bajo fundamento, bajo principio. Hoy yo siembro por toda escasez que se vaya de mi casa, de mi familia. Hoy es un nuevo comienzo para mi vida, para mi ministerio, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Espíritu de Dios, para que tu fluir, Espíritu de Dios, esté sobre nosotros. En esta hora tú lo reprendes, Señor. En nombre de Jesús. Y tú traes la bendición de lo alto. Señor, dice que tú pondrás suministro de alimento en la casa de cada familia y que nunca falte el pan en cada hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar con alegría. En Aviva Vive Feliz facilitamos tu siembra. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así, tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán vino nuevo. Esa es la promesa de Dios para tu vida a través de su palabra. Puedes depositar tus ofrendas, diezmos y contribuciones de manera segura y conveniente. Ya sea que prefieras transferencias electrónicas, depósitos directos o incluso cheques, podrás hacerlo como gustes a la cuenta 104-299-953, Tesalash S.A.
BAC International, cuenta corriente. O al YAPI de Banco General, 6062-7772. Tu generosidad construye y fortalece nuestra comunidad. Agradecemos cada contribución y el impacto que tiene en la misión que compartimos. Gracias por ser parte de esta visión. 2024, año del establecimiento del Espíritu Santo. Señor, bendice a cada familia, llévala con bien, y que el amor, el reflejo de tu carácter pueda ir con ellos para cerrar el año con broche de oro en todo lo que hagamos, pero sobre todo que tu presencia siempre vaya con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.